un podcast de Cooperativa. Operativo en curso contra la venta de medicamentos sin resolución sanitaria en el mall chino, ahí en el barrio Meix. Con el IPC de enero, la inflación baja del 3% en 12 meses, su menor nivel en casi 5 años. Igual va a subir la unidad de fomento, más de 150 pesos. Detenido por un caso de violencia intrafamiliar, le arrebató el arma a un carabinero y disparó anoche incluso al interior de una comisaría en Cerrillos. Tras la autocrítica de Boric, alcalde de Tomé pide que al 31 de marzo estén instaladas todas las viviendas de emergencia en Punta de Parra. Gran destrucción ahí. Llevan menos del 10%. Kast vuelve a Chile, prepara anuncio de subsecretarios y delegados regionales. Familiares, ex colaboradores y también parte del gobierno electo encabezan homenajes a Piñera a 2 años de su muerte. Levantan la prohibición de baño en el Quisco, también en Algarrobo ayer. Solo se mantiene la playa amarilla de Concón debido a la fragata portuguesa. En el exterior, la Unión Europea acusa a TikTok de vulnerar la ley por su diseño adictivo. Balearon al subdirector de la inteligencia rusa. Putin culpa a Ucrania. Y en el deporte comienzan los Juegos Olímpicos de invierno. Con 4 cambios, Colo-Colo apostaría por el doble 9 este fin de semana. Esta tarde hay Copa Davis, transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Información policial, había un operativo ahí en desarrollo contra la venta de fármacos chinos en el barrio Meix. También los disparos de un detenido al interior de una comisaría son noticia a esta hora. Felipe Cofré, buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Claro, partimos con este operativo que acaba de finalizar, que fue desarrollado por la PDI en conjunto con el Instituto de Salud Pública al interior del supermercado chino Chinamart. Esto a raíz de múltiples denuncias por la venta ilegal de medicamentos al interior de este local, infracciones que tienen que ver con particularmente el rotulado, que se encontraba en otro idioma, en chino, y que no cumple con la normativa chilena para su venta y comercialización. Se encontró en una bodega, en un piso -3, varias cajas de antitusivos, gotas oftalmológicas, también antibióticos, analgésicos y antigripales. Lo explicó Sergio Muñoz, jefe de inspecciones del Instituto Nacional de Salud Pública. Por ejemplo, tenemos antigripales, tenemos gotas oftálmicas, que eso es relevante, ya que ese tipo de producto, por ejemplo, es un producto estéril, con antibióticos. Tenemos productos también a tomar para la tos. O sea, hay una diversidad de productos que encontramos en este local, que son medicamentos, y que otra característica es que no viene absolutamente nada en español. ¿Qué tenemos acá? Productos que no sabemos su origen, no sabemos su contenido, por lo tanto, como autoridad sanitaria no podemos garantizar ni siquiera el contenido que tienen o incluso que le pueda hacer daño a las personas que lo pueden utilizar. Claro, y desde el ISP hacen el llamado también a la ciudadanía a adquirir, comprar estos elementos, estos fármacos en lugares autorizados y con el debido rotulado en las cajas, que sea legible y que esté además en español. En este mismo lugar que fue fiscalizado durante esta jornada ya se habían cursado infracciones, incluso ya había sido clausurado por incumplimientos sanitarios en 2003, por ejemplo, 2023 digo, cuando se descubrió que al interior de este local, de este supermercado, vendían carne de tortuga, pato y otros animales exóticos. Cambiamos de tema, nos vamos a Cerrillo por estos disparos que se efectuaron al interior de la 34ª comisaría. Esto luego de que un detenido, la jornada de ayer, durante la noche, le arrebatara el arma de servicio a un funcionario cuando era trasladado hasta un calabozo tras ser aprehendido por un procedimiento de violencia intrafamiliar en su contra. Este hombre efectuó 2 disparos cuando fue reducido por el personal policial. Fue necesario incluso 6 funcionarios para poder detenerlo nuevamente y esposarlo. Afortunadamente no hubo personas lesionadas por estos disparos que se efectuaron al interior de este cuartel policial. Escuchamos la voz del mayor Carlos Espinosa de Carabineros, quien entregó más detalles. Claro, los disparos que logró efectuar él durante la reducción en ningún momento fue dejado o se apartó de los funcionarios policiales, sino que en todo momento lo estaban reduciendo, son hacia el piso, ya que no tenían mucha posibilidad de moverse.
Por tanto, hacia ese sector fueron dirigidos los disparos y posteriormente también recibieron estos 3 carabineros que estaban reduciéndolo cooperación de otros funcionarios que estaban en el cuartel, en sus habitaciones, para lograr ser reducidos finalmente. Claro, un procedimiento que pudo haber terminado en tragedia. Afortunadamente estos disparos no llegaron a ninguna persona. Esto se suma a un violento portonazo en la comuna de Puente Alto, en donde una mujer fue asaltada cuando se encontraba con sus 2 hijos menores de edad, y también lo que ocurre durante la noche en el barrio Mata, el choque de un vehículo contra un poste, en donde el responsable de este accidente de tránsito apuntó con armas de fuego a vecinos que le recriminaron este hecho. Felipe, ampliamos cualquier novedad, gracias. Buenas tardes. Ya, a propósito de seguridad, se promulga la nueva ley de seguridad municipal, alguna actividad del ministro Cordero ahí en Renca. Juan Cristóbal Cható, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en el Parque Metropolitano Cerros de Renca, con una vista de Santiago desde la altura, esta mañana los ministros de Seguridad Pública, Luis Cordero, y del Interior, Álvaro Elizalde, promulgaron la Ley de Seguridad Municipal, proyecto que, recordemos, nace hace años desde el municipalismo para enfrentar la crisis de seguridad, en particular a través de la modernización del rol de los municipios en esta materia. Entre las principales medidas de la nueva ley destacan la regularización de la labor de los inspectores, nuevas instancias de coordinación con las policías y la fiscalía, nuevas formas de contratación y de protección también para los funcionarios municipales a cargo de materias de seguridad. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró y recalcó estos avances, pero hizo hincapié también en el importante rol que tendrán que seguir cumpliendo los alcaldes y su gestión en materias de prevención. La Ley de Seguridad Municipal, que hoy día celebramos su promulgación, es cierto que tenía un fuerte énfasis en la manera en que buscamos profesionalizar y proteger a nuestros inspectores municipales. Es cierto también que hemos puesto énfasis en la coordinación de las policías, en el Ministerio Público, en los gobiernos regionales, pero hay algo en materia de seguridad municipal que los alcaldes son insustituibles, que es en materia de prevención territorial. En ese lugar donde hay cuestiones que algunos podrán considerar triviales, como las luminarias, otros que podrán considerar menores, como saber quién es quién en un determinado municipio, son determinantes para resolver los aspectos claves de seguridad en el largo plazo. Desde los municipios y alcaldes, por supuesto, valoran este nuevo proyecto de ley que ya fue promulgado, apuntando principalmente a que fue un proyecto de tramitación difícil que tuvo que poner de acuerdo a parlamentarios y parlamentarias, pero también alcaldes y alcaldesas, tanto de oficialismo como de oposición, para sacar adelante esta legislación que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por ejemplo, también destacó que demuestra la nueva forma en que la institucionalidad ve la crisis de la seguridad. Así lo recalcaron, entre otras personas, el alcalde de Renca, Claudio Castro. Que frente a temas que son, en este caso, la preocupación número 1 de nuestras vecinas y vecinos, no hay diferencias ideológicas, ¿no? Y eso creo que los representamos los alcaldes y alcaldesas en todo el país. Hemos sido capaces de identificar aquello que nos une. Esta no es una ley en la que estuvimos todos de acuerdo con las distintas discusiones que se fueron dando. Sin embargo, el Congreso fue capaz de identificar aquello que nos unía, y los alcaldes creo que cumplimos un rol también en poder colaborar con que ese acuerdo llegara lo antes posible. Un punto central al cual hay que estar pendiente, bien digo, durante los próximos meses va a ser el reglamento en particular de cuáles son los elementos disuasivos no letales que van a poder usar los funcionarios municipales, ya que eso no está previsto dentro de la legislación, sino que tiene que ser determinado por un reglamento que tiene un año desde la publicación de la ley para poder publicarse. Tal cual. Juan Cristóbal, muchas gracias. Buenas tardes. Oye, hay que sumar a todo esto lo que ha ocurrido. Algo decía Felipe al cierre de su despacho, pero clave, por ejemplo, ante la respuesta de los vecinos, la primera mirada que tienen al tiro, muy rápidamente en algunas comunas, los guardias municipales, lo que ocurrió en el barrio Mata, con este tipo que choca los postes, que se baja armado, que amenaza a los transeúntes. Bueno, los vecinos llamaron también a la guardia o a la seguridad municipal. Y en el caso de la encerrona, que hemos visto anoche, una en Puente Alto con una conductora que sale con sus 2 hijos arrancando de los delincuentes, y otra en Maipú, ayer en la tarde. Estábamos cerrando el diario de Cooperativa, ella llegaba con su hijo a un jardín infantil en Maipú y le robaron el auto, les tuvo que pedir por favor que le dejaran sacar a la guagua que estaba
en su silla, porque los gallos se iban a hallar el auto, no sabían que está una guagua en el interior. Minutos bien dramáticos los que se vivieron ahí también. Hay mea culpa del Ejecutivo respecto de la instalación de viviendas de emergencia en la zona de los incendios, y los alcaldes piden apurar el tranco, mientras aparecieron estafadores en la zona, falsos damnificados. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, el mea culpa del presidente Gabriel Boric, reconociendo problemas en el proceso de instalación de viviendas de emergencia y ordenando acciones, como por ejemplo que Senapred aumente el número de proveedores de este tipo de viviendas, ha sido respondido en la zona principalmente por los alcaldes, quienes son los que emplazaron al Ejecutivo a tomar acciones concretas para poder cumplir con los plazos a los damnificados. El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, en conversación con el diario de Cooperativa esta mañana, entregó su visión a las palabras del mandatario. Casas de emergencia por parte del gobierno de Senapred es muy lento. Se han instalado 54 viviendas de un total de 566. Y de esas casas que se instalaron por parte de Senapred, un porcentaje también quedó mal instalada. Un ejemplo, vienen con unos pollos o fundaciones donde tienen que hacerse algunas perforaciones en el terreno y se instala obviamente la fundación para que quede asentada. Eso no se hizo. Goteras en algunas de las casas. Entonces, particularmente no sé qué explicación le puedo dar a un vecino que el presidente me dice que hay un cuello de botella. Esta no es la primera emergencia que hemos tenido en el país, en Chile. O sea, hemos vivido terremotos, hemos vivido incendios, inundaciones. Yo no creo que estamos improvisando acá. ¿Ha visto improvisación? Sin duda, por supuesto que he visto improvisación. Vengan aquí a la región del Biobío. Hay una señora que recibe una casa y lleva 2 días para que se la instalen. ¿Cuánto pesa en la zona el fantasma de Viña del Mar? ¿Está ese temor? Está ese temor, sin duda. Yo también tengo el temor, hemos conversado con los alcaldes, también vecinos, y me dicen, yo también pienso que puede pasar lo mismo que Viña. Yo no quiero que esto pase. Hemos dicho que las casas de emergencia en Tomé y en Punta de Parra deben estar de aquí al 31 de marzo. Parte de las declaraciones del alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, sobre cómo avanza el proceso de instalación de viviendas de emergencia. Durante la última hora se ha entregado un balance por parte de las autoridades sobre situaciones extra emergencia, como por ejemplo lo detectado en Penco, sector Ríos de Chile. Apareció el primer caso de falso damnificado. Lo relata así el alcalde de Penco, Rodrigo Vera. Efectivamente, hay personas que están buscando vulnerar la ficha FIBE. Nosotros eso no vamos a generar ninguna acción que vaya fuera de lo administrativo y fuera de la ley. Ya tenemos algunas denuncias de algunas personas que se han hecho pasar por falsos damnificados, queriendo vulnerar lo que es la ficha FIBE. Estamos recopilando los antecedentes puntualmente en Ríos de Chile, y una vez que los tengamos con los medios de prueba, los vamos a entregar a la justicia para que los responsables no solamente tengan la condena que requiere públicamente, sino también que la justicia tome las acciones por la falsificación de instrumento público. Son personas que en las visitas se acercaron a los lugares, le pidieron a los voluntarios que registraran la encuesta, y al verificar en el sistema nunca fueron damnificados. Es más, muchos de ellos no han sido ni de la comuna. Lo que comienza a aparecer ahora en la zona de catástrofe. Además, hay casos de personas que llegan a los centros de acopio, el Lirquén, a pedir cosas y llevárselas sin ser de la comuna ni tampoco damnificados de otros lugares. Y también, Rodrigo, durante la última jornada se ha confirmado lamentablemente una estafa a un adulto mayor en Lirquén, que recibió un llamado telefónico desde los Andes, según ha establecido la policía, ofreciéndole una asesoría para postular a los beneficios. La persona lamentablemente fue timada, accedió a una transferencia y es así como hacen el llamado. Nadie le va a asesorar ni pedirle plata para acceder a un beneficio estatal. Lamentablemente aquí los vulnerados son damnificados y en particular adultos mayores. Mira, se suma la denuncia que tuvimos los primeros días de la emergencia. ¿Te acuerdas cuando aparecieron unos WhatsApp a familiares de la gente que había fallecido ahí en Lirquén y que les pedían datos, números de cuenta para los procesos fúnebres? Una cuestión bien desgraciada, ¿no? Bien desvergonzada. Christopher, muchas gracias. Que estén muy bien.
La inflación bajó del 3% en 12 meses. Buena nueva, está en el rango meta del Banco Central. De todas maneras, subió un poquito en enero, de la mano de los combustibles, ¿sí? Por ejemplo. De la mano de los combustibles, esa alza fue morigerada. ¿Qué otra cosa subió? ¿O qué subió? Sí, el trago, el copete. Los gastos comunes subieron. ¿Por qué subieron los gastos comunes? ¿Se había bajado la UEF o venía bajando la UEF? Ahora va a subir. Gonzalo Aguirre, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Sí, era lo que se esperaba de acuerdo a las últimas encuestas económicas, también lo que indicaban las estimaciones de los especialistas. Luego del dato de menos 0,2% registrado en diciembre, el IPC tuvo una variación de 0,4% en enero, con lo que la cifra 12 meses tuvo un importante retroceso de 3,5 a 2,8%, alcanzando así la meta de 3% del Banco Central. Esa última cifra, el 2,8, no se registraba desde febrero de 2021, hace casi 5 años. De hecho, en ese periodo de tiempo, la inflación llegó a un techo de 14,1%, luego de los retiros del 10%, y a medida que ese dato fue retrocediendo, se produjo también el descongelamiento de las tarifas eléctricas. Esta variación ha sido destacada por el gobierno, esto comentó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14%, y hoy día estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a 12 meses. Significa que los salarios rinden más. A su vez, una inflación tan controlada, bajo la meta del 3%, habilita crecimiento futuro, porque significa que tenemos una economía ordenada, una macroeconomía ordenada que nos permite crecer más. Ahora, este buen dato que hemos tenido en enero del 2026 no es un dato puntual. Se espera también para febrero y marzo seguir teniendo una inflación incluso por debajo del 3%. A nivel de productos, en el primer mes de este 2026 se registraron alzas en los gastos comunes de 4,5%, en los vinos 7,2%, también en las bebidas gaseosas que se encarecieron 3,8%. Contrasta aquello con la gasolina, que tuvo un descenso mensual de 3,3%, y el transporte aéreo internacional, que disminuyó un 17,6%. Estos datos los analiza Valentina Apablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Ahora, si vemos el desglose, efectivamente la mayoría de las divisiones del IPC registraron alzas en términos mensuales. Sin embargo, destaca la incidencia a la baja de la división particular de transporte, donde tenemos productos muy relevantes como pueden ser los combustibles, y también tenemos el transporte aéreo internacional, que en el fondo responden también a una caída en el tipo de cambio que se ha registrado en el último tiempo, mostrando así cómo ya se empieza a traspasar este efecto cambiario a la inflación nacional. Ahora, pensando en lo que viene, la experta plantea también que se consolida la expectativa de que se mantendrá bajo el 3% durante una parte importante del 2026, lo que podría posibilitar una nueva baja en la tasa de política monetaria, la tasa de interés, en la reunión de marzo. Una opinión distinta sobre eso último expresó Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Sociales y Ciencias Aplicadas, de la Universidad de los Andes. Esto es una buena noticia, si bien era esperado, es primera vez en varios años ya que tenemos variación de IPC bajo el 3%, que es el valor meta. Sin embargo, el lado más negativo del dato de enero tiene que ver con la variación sin volátiles, que fue de 0,7%. Y esto es una mala noticia, ya que está sobre lo que se esperaba y viene además a confirmar algunas estimaciones de que no vamos a tener nuevas bajas en la próxima reunión de política monetaria por parte del Banco Central. Con esto, tampoco es algo dramático, ya que estábamos prácticamente en los valores neutrales dentro de la tasa política monetaria. Bueno, y a partir del próximo martes va a retomar sus alzas la unidad de fomento, que, producto de esta variación mensual del IPC, va a sumar 158 pesos al 9 de marzo, día en que llegará a los 39.841 pesos. Cerquita de las 40 lucas la UEF va a quedar. Gracias, Gonzalo. Chao, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hay una actividad en el Ministerio de Salud, tiene que ver con algunos inconvenientes propios del verano, tal vez, o de este verano 2025-2026. Por ejemplo, el tema del virus Santa, lo de la fragata portuguesa, que también se genera
harta preocupación en las playas, y se dio cuenta ahí del segundo caso importado de sarampión. En lo que va de estos últimos días, estas últimas semanas, un niñito que estuvo en México. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Sí, Chile ya cuenta con su segundo caso de sarampión importado del año. El paciente es un lactante chileno de 11 meses que viajó junto a sus padres a México durante el mes de enero, lugar donde se cree que ocurrió este contagio. El menor no estaba vacunado, ya que según el esquema la inoculación corresponde a los 12 meses y luego a los 36 meses. Aún así, existe la recomendación para viajeros de vacunar voluntariamente a los menores de un año al menos 15 días antes de viajar, sobre todo si estos viajes son en el continente americano. El menor y su familia visitaron además un centro comercial en la región de Coquimbo durante el periodo de transmisibilidad. El jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, comentó sobre el estado de salud de este bebé y las medidas que se tomaron por parte del ministerio. Escuchemos. El lactante de 11 meses se encuentra actualmente con buen estado de salud. Todo el proceso de atención en su caso particular se dio de manera ambulatoria. Eso implica que no estuvo internado ni hospitalizado, porque eso se define dependiendo de la gravedad del cuadro, y en este caso cursó con un cuadro leve. También el paciente se encuentra fuera del periodo de transmisión de la enfermedad y hoy día está asintomático, ¿cierto? Lo que corresponde ahora es hacer el seguimiento, obviamente, de la sintomatología que puedan presentar los contactos que se están levantando por parte de la autoridad sanitaria, quienes deben ser también monitoreados por un periodo de 21 días. Las autoridades sanitarias también han reforzado alertas preventivas por otras dos situaciones. Primero, el virus Anta, con 4 contagios durante este año y 3 fallecimientos, por lo que se llama a extremar la precaución para quienes vacacionan en zonas naturales. También la vigilancia del dengue, que hasta ahora solo reporta 3 casos importados en el país, pero que se ha intensificado por el hallazgo de un mosquito Aedes aegypti en el aeropuerto de Santiago, lo que llevó a fumigar en un radio de 500 metros a la redonda sin encontrar más ejemplares. En Tarapacá se realizarán acciones similares tras detectarse huevos de este mosquito en el terminal rodoviario, recordando también a la población evitar aguas estancadas. Otra cosa que puede pasar en verano son las picaduras de abeja. Recientemente conocimos el caso de la ex primera dama Marta Larraechea, quien sufrió un shock anafiláctico y posteriormente un paro cardiorrespiratorio que la mantiene internada hasta ahora en la clínica alemana. Desde el MinSal explicaron que la anafilaxia puede ocurrir con la exposición a otras picaduras o alimentos, y que en caso de estar vacacionando es muy importante saber dónde están los servicios de salud más cercanos para tener una respuesta rápida. Escuchamos a la jefa de la red de urgencias del Ministerio de Salud, Valentina Pino. Un antecedente importante es que la persona ya haya presentado alguna reacción alérgica así de severa en el pasado, ya sea por la misma abeja, por ejemplo, o algún otro agente que podría haber sido algún alimento. Eso obviamente también le predispone a que pueda tener alguna reacción inmunológica más severa, como es este caso. Es decir, que tenemos manchones, por ejemplo, rojos o placas rojas en el resto de toda la piel, dificultad respiratoria, que empieza a picar la garganta, que podría ser el caso de lo que le pasó a la primera dama propiamente tal y como se ha descrito. En general, estas reacciones más graves se desarrollan en pocos minutos después de la exposición a algún agente, que ahora estamos hablando de la picadura de abeja, pero pudiera ser otro también, y se puede desarrollar a los primeros minutos o hasta los 30 minutos. Sobre la fragata portuguesa, esta última jornada se levantó la prohibición de baño en la mayoría de las playas del país. Solo quedó con prohibición Playa Amarilla en Concón, región de Valparaíso. Para cualquier contacto con esta medusa, la recomendación es lavar únicamente con agua salada y en caso de molestias persistentes acudir a un centro de salud cercano. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Otra cosa, hablamos de política. Sí, se está preparando ahí en el gobierno electo la presentación de subsecretarios y delegados regionales, los que van a asumir en el mes de marzo, y los partidos, ¿sí?, piden cancha, lo hemos dicho de esa manera, cierto equilibrio, representación. Bueno, además los mensajes del futuro mandatario en Europa generan diferencias con sectores más liberales de la actual oposición. Mariano Reyes, buenas tardes.
¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Evaluando una locación especial se encuentran los equipos de avanzada en la oficina del presidente electo. Se está estudiando un espacio más amplio para poder presentar el día de mañana la nómina de subsecretarios y delegados regionales, porque se espera que estén presentes las futuras autoridades en esta puesta en escena. Son 40 cargos en las subsecretarías y 16 en las delegaciones regionales. En los ministerios políticos, el diseño apunta a los partidos que conforman al menos las dos grandes tiendas de Chile Vamos, Interior en manos de la UDI, con Claudio Alvarado como ministro y Máximo Pavés como subsecretario, y en tanto en las Express, a cargo de Renovación Nacional, con José García Ruminut en la titularidad y Constanza Castillo en la subsecretaría. El tema es que la representatividad de los partidos llegaría hasta ahí, y lo que se reclama es que en la segunda línea y en las delegaciones primará un perfil más técnico. Esto ha levantado un debate interno en la coalición, donde hay quienes advierten que para un buen ambiente en el futuro Congreso debe haber la construcción de confianzas. Hablan el diputado UDI Henry Leal y su par de Renovación Nacional Jimeno Sandón. Nosotros los partidos tenemos que estar disponibles siempre para apoyarlo. Decidimos ingresar al gobierno sin condiciones. Por cierto, los partidos siempre quieren una mayor participación, eso es legítimo y siempre es así. Pero hoy día lo que corresponde es respaldar las decisiones que tome el presidente de la República. La experiencia, me parece, de sentido común, nos indican que las lealtades se van construyendo, se construyen con gestos, con acciones, y eso de alguna manera se ve reflejado en los nombramientos de las distintas autoridades. Bueno, este es un debate que sin duda seguirá abierto, incluso aun cuando sea pública la nómina trabajada por la oficina del presidente electo. En los próximos minutos, José Antonio Kast aterrizaría en el aeropuerto de Santiago luego de su recorrido por 3 países de Europa durante esta semana, y en Bruselas, Bélgica, llamó harto la atención el discurso que concedió el presidente electo en la cumbre transatlántica, donde, recordemos, habla de la batalla cultural. Desde sectores más liberales en la derecha consideran que esto puede abrir un flanco a futuro. La diputada de Demócratas, Joana Pérez, asegura que van a defender sus puntos en la interna del gobierno. Ha mostrado distintos tipos de citas, ¿cierto?, con líderes internacionales. Son parte de lo que es el proceso para poder instalarse también, pero obviamente que nosotros tenemos nuestra postura, nuestros principios, y vamos a defenderlos también en materia democrática, en no retroceder en los temas sociales y más allá de la ideología, que creo que sí, en una parte sí le hicieron mal al país con 2 procesos fallidos. Bueno, una vez en suelo nacional, Rodrigo, el presidente electo se va a dirigir hasta la Moneda Chica, aquí en la oficina del presidente electo, y por ahora no se tiene considerada alguna actividad del futuro mandatario respecto al segundo aniversario del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera. Ya, eso no, seguramente si habla o algo le van a preguntar. Mariano, mañana las coordenadas para lo de los subsecretarios y delegados. Mira, en un principio se hablaba aquí de la oficina del presidente electo en calle La Gloria en Las Condes, pero ha habido algunos movimientos durante esta mañana. Los equipos de avanzada han ido a buscar quizá un espacio un poco más amplio, considerando toda la gente que podría estar presente el día de mañana. Son hartos, son 56 al menos cargos los que se van a anunciar el día de mañana, así que se está evaluando, se está estudiando todavía o algún espacio más amplio, lo que sí sería eso del mediodía. Ya, antes del almuerzo. Gracias, Mariano Reyes. Que estén bien, muy buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Operativo en curso contra la venta de medicamentos sin resolución sanitaria en el Mall Chino, ahí en el barrio Meix. Con el IPC de enero, la inflación baja del 3% en 12 meses, su menor nivel en casi 5 años. Igual va a subir la unidad de fomento, más de 150 pesos. Detenido por un caso de violencia intrafamiliar, le arrebató el arma a un carabinero y disparó anoche incluso al interior de una comisaría en Cerrillos. Tras la autocrítica de Boric, alcalde de Tomé pide que al 31 de marzo estén instaladas todas las viviendas de emergencia en Punta de Parra. Gran destrucción ahí. Llevan menos del 10%. Kast vuelve a Chile, prepara anuncio de subsecretarios y delegados regionales. Familiares, ex colaboradores y también parte del gobierno electo encabezan homenajes a Piñera a 2 años de su muerte. Levantan la prohibición de baño en el Quisco, también en Algarrobo ayer. Solo se mantiene la playa amarilla de Concón debido a la fragata portuguesa. En el exterior, la Unión Europea acusa a TikTok de vulnerar la ley por su diseño adictivo. Balearon al subdirector de la inteligencia rusa. Putin culpa a Ucrania.
Y en el deporte comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno. Con 4 cambios, Colo-Colo apostaría por el doble 9 este fin de semana. Esta tarde hay Copa Davis, transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.